Introducción. En este presente video se desarrolló de manera experimental el hallazgo de la viscosidad de distintos fluidos newtonianos mediante la utilización de materiales caseros. Para los resultados se usó la fórmula de Stokes. Para esto se necesitó la velocidad límite de la caída de un cuerpo esférico sobre un fluido. Dichos resultados obtenidos reflejan las diferencias que existen en la viscosidad de cada fluido. Objetivos: demostrar que es posible determinar la viscosidad de los tres fluidos, agua, aceite y alcohol, utilizando materiales caseros. Segundo objetivo: comprobar que el agua posee menor viscosidad que el alcohol y el aceite, y que si este último posee mayor viscosidad de los tres. Tercer objetivo: determinar los valores de la viscosidad de los tres fluidos. Cuarto objetivo: determinar por medio del fenómeno de caída libre los valores de la velocidad límite de la viscosidad de los fluidos. Marco teórico. Para este experimento se es necesario recordar algunas definiciones y fórmulas a tener en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es la que mide cuantitativamente la resistencia de un líquido a fluir libremente. A más viscosidad, menor será la fluidez del líquido, y viceversa. La viscosidad de un fluido newtoniano varía de acuerdo a la temperatura y la presión. Recordemos también que se llama fluido newtoniano si la viscosidad depende únicamente del fluido, pero no de su movimiento. Dentro del marco teórico también vamos a ver lo que es la medición de la viscosidad. Es un proceso bastante sencillo en el cual se requiere un recipiente de vidrio, plástico o cualquier otro material, llenarlo de un líquido newtoniano, ya que este tiene una viscosidad constante, y medir el tiempo que demora en caer una pequeña esfera desde el ras del fluido hasta el fondo. Una vez obtenido todos estos datos, nosotros ya podemos reemplazarlos en nuestras ecuaciones y poder determinar la viscosidad de un fluido. Para este proceso también se necesita saber algunas fórmulas básicas, las cuales son el volumen de un sólido, en este caso vendría a ser el volumen de una esfera, la cual es 4/3 de pi por r al cubo, donde r es el radio de la esfera. También necesitamos saber la fórmula de la densidad, el cual es el cociente de la masa y el volumen. También por otro lado necesitamos saber una fórmula muy importante, la cual es la de la velocidad límite, que es x sobre t, donde x es la altura del líquido y t es el tiempo que demora en caer nuestra esfera hasta el fondo. También necesitamos la fórmula principal para este trabajo, que es la de la viscosidad. ¿Y cuál es esta? Pues es 2 veces la gravedad por la diferencia de la densidad del sólido y la del líquido por el radio de la esfera al cuadrado sobre 9 veces la velocidad límite. Una vez explicadas las fórmulas, vamos a ver los materiales e instrumentos que necesitamos. Como principales materiales necesitamos 3 envases de botellas cortados hasta una altura de 20 centímetros, necesitamos 3 canicas, guantes quirúrgicos y también es necesario tener nuestros líquidos. En este caso vendría a ser alcohol, aceite y agua. Ojo, estos son líquidos newtonianos, ya que, como les dije, tienen una viscosidad constante. Ahora también necesitamos saber nuestros instrumentos de medición. Como principal instrumento necesitamos una balanza electrónica, la cual tiene una precisión de 1 gramo. También necesitamos una cámara para grabar el video en el cual desciende la esfera, porque es bastante difícil medir el tiempo manualmente. También necesitamos lo que es un editor de videos, en este caso Vegas Pro, ya que en este se va a ver fotograma a fotograma desde el momento en que se deja caer la esfera y calculando el tiempo exacto. También necesitamos una regla para medir el diámetro de nuestra esfera. Ahora, continuando con el procedimiento, lo que se hará es llenar el recipiente con el fluido hasta una altura de 20 centímetros, empleando agua, aceite y alcohol en 3 recipientes o envases diferentes. Es importante tener cuidado de no sobrepasarnos de este límite para poder tener así cálculos exactos. Y luego pasamos al siguiente paso, que vendría a ser la medición del tiempo, para lo cual se empezará con el agua, soltando la canica desde la altura de 20 centímetros hasta que ésta toque el fondo, y se tomarán las 5 medidas del tiempo. Luego, con un programa editor de video llamado Vegas, se hallarán los tiempos más exactos
y luego se sacará su promedio aritmético. Luego pasamos al siguiente fluido, donde se repetirá el mismo proceso de dejar caer la bolita y hallar los 5 tiempos y hallar el promedio aritmético. Finalmente pasamos al último fluido, el cual es el alcohol, donde hallamos los 5 tiempos y por último su promedio aritmético. Todos estos promedios de tiempos nos servirán al final para hallar la viscosidad. Luego en el siguiente paso tenemos las medidas de la canica. Empezamos con el diámetro, donde se empleará una cinta métrica metálica, donde obtuvimos un diámetro de 1.7 centímetros para la canica. Luego tuvimos que determinar la masa. Esta masa la hallamos con una balanza digital, donde nos arrojó que tenía una masa de 5 gramos. Luego pasamos al volumen y densidad de la canica. Para hallar el volumen empleamos la fórmula teórica del volumen de la esfera, la cual nos arrojó un volumen muy pequeño. Luego para la densidad aprovechamos la masa y el volumen obtenidos y hallamos esta. Luego hallamos la velocidad límite, que está dada por x, que vendría a ser la altura del nivel del fluido sobre el tiempo promedio. Y obtuvimos la velocidad límite para el agua, para el aceite y para el alcohol. Y finalmente lo que hicimos fue hallar el cálculo de la viscosidad, ya que está en función de la gravedad de Trujillo, la densidad del sólido, la densidad del fluido, el radio de la esfera y de la velocidad límite de cada fluido. Bueno, empezamos hallando la del agua utilizando los datos anteriores. Esta nos dio un valor de 0.077. Luego seguimos con la del aceite, la cual nos dio un valor de 0.133. Y finalmente tenemos la del alcohol, la cual nos dio un valor de 0.113. Discusión. Los resultados obtenidos en el presente experimento no son cercanos a los valores teóricos, debido a que estos valores son obtenidos a temperatura ambiente y presión atmosférica. Dichas condiciones no pueden ser replicadas en nuestras instalaciones actuales. Se utilizaron datos más acordes a la realidad, para así obtener resultados más cercanos a los valores teóricos, como la gravedad de Trujillo y la densidad de los fluidos respecto a su temperatura, así como el editor de videos Vega para obtener el tiempo de caída de la canica y así evitar el error humano. Otro factor que impide el correcto desarrollo del experimento es la falta de instrumentos adecuados, como una balanza y un cronómetro más precisos, así como un termómetro moderno y un vernier, debido a que estos instrumentos nos arrojan resultados con 2 decimales y necesitamos una mayor precisión. Conclusiones. Se pudo determinar la viscosidad de los 3 fluidos con la utilización de materiales caseros. A pesar de no obtener valores cercanos a los teóricos, se pudo comprobar que el agua es de menor viscosidad que el alcohol y el aceite, y que este último es el más viscoso de los 3. Usando la fórmula de Stokes se pudo determinar el valor de la viscosidad de los 3 fluidos. El valor de la viscosidad del agua es 0,0771 kilogramos sobre metros por segundo. El valor de la viscosidad del alcohol es 0,1133 kilogramos sobre metros por segundo. El valor de la viscosidad del aceite es 0,1328 kilogramos sobre metros por segundo. Debido a que la esfera está en caída libre, se pudo determinar el valor de la velocidad límite. El valor de la velocidad límite del agua es 1,9231 metros por segundo. El valor de la velocidad límite del alcohol es 1,5873 metros por segundo. El valor de la velocidad límite del aceite es 1,2048 metros por segundo, con lo cual nos podemos dar cuenta que la velocidad límite es inversa al valor de la viscosidad.